Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y en esta ocasión me acompaña Grecia Tobar. Hola Rosalinda, ¿cómo estás? Bien, Grecia. ¿Y tú? Qué gusto tenerte aquí en la conducción de Cuida tu mente en esta ocasión. Y bueno, tenemos un episodio bien interesante. Si quieres, danos la introducción. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que creo que a lo mejor nos ha pasado a todos por la mente y es esta parte de existen los trabajos tóxicos. Entonces, para esto tenemos la presencia de Mario Toledo, que él es psicólogo, tiene posgrados en temas de psicología positiva y temas de organizaciones. Tiene más de 10 años de experiencia diseñando programas de bienestar en distintos sectores y pues impactando a más de 4,000 personas. También es especialista en investigación sobre bienestar organizacional y por lo que ahorita comentábamos, es coautor junto contigo del libro Factor Wellbeing. Así es, bienvenido Mario, qué gusto tenerte aquí como invitado. Hola Rose, hola Grecia, muchas gracias. Un placer poder acompañarlas. Muchas gracias por la invitación. Oye, y para entrar en materia, justamente, ¿qué es o a qué se refiere el concepto de un trabajo tóxico? Ándale, pues bueno, ¿qué podríamos llamarle un trabajo tóxico, no? Yo creo que este trabajo, esta forma que hemos tomado de moda, ¿no? De llamarle tóxico a las cosas, ¿no? Pues puede aplicarse pues mucho al trabajo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir un trabajo tóxico? Pues yo creo que sería un trabajo en donde las personas sienten un desgaste crónico, donde las personas sienten una baja satisfacción, donde sienten que no se están desarrollando, donde sienten que las condiciones, que el ambiente laboral pues no es un ambiente sano, en donde pues bueno, se tienen diferentes tipos de repercusiones que pueden ir desde la baja satisfacción, desde el sentirse mal o hasta incluso en la salud, ¿sí? O sea, estamos hablando que ya el tema del trabajo puede ser un tema que ha impactado en la salud. Justamente en el libro de Factor Wellbeing, justamente abordamos este tema, ¿no? O sea, hay estudios que hablan de que el trabajo está matando a las personas, ¿no? Es decir, la parte de los trabajos tóxicos, las condiciones tóxicas laborales, hacen que las personas no nada más estén insatisfechas o que bajen la productividad, sino que también se enfermen más, ¿no? O sea, a causa de los altos niveles de estrés y la alta insatisfacción laboral, ¿no? Y justamente fíjate que en esta misma línea, el año pasado, en 2023, México y tal vez otros países de América Latina ya lo habían hecho, clasificó 4 condiciones que están relacionadas con la salud mental como enfermedades que generan incapacidad laboral: los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Y pues las condiciones propias del estrés laboral. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención justamente porque pues nos lleva a pensar qué pasa cuando las personas nos adaptamos a ambientes donde no solo no nos sentimos satisfechos, sino que nos genera incluso este daño personal, ¿no? Mario, ahonda, por favor, un poquito más en qué pasa cuando estamos en este tipo de ambientes. Claro, mira, lo que pasa es que el tema del estrés es algo muy interesante porque el estrés no es algo malo en sí, o sea, es decir, no es lo que, o sea, realmente la causa de la enfermedad no es el estrés, sino son las condiciones que te ayudan a manejar el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En México la población, o sea, según los datos del IMSS, dicen que el 75% de los mexicanos sufren de estrés laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sufre estrés laboral y puede seguir estando bien en su trabajo y la persona que está en una condición de estrés laboral y pues puede desarrollar síndromes como el de burnout, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia está en que qué tantos recursos tienes para poder afrontar a ese estrés, ¿no? O sea, qué tantos recursos tu empresa o tus líderes te brindan para poder afrontar el estrés, ¿no? Cuando una persona se le plantea una situación estresante y tiene los recursos suficientes para poder hacerse cargo de esa situación y poder sobrepasar esa situación, pues entonces incluso hablamos que esas personas llegan a motivarse más, ¿no? O sea, se llegan a comprometer, se llegan a interesar más por esa situación. ¿Por qué? Porque están desarrollándose, están aprendiendo. Generalmente cualquier cambio, cualquier aprendizaje que tenemos por algún momento nos llegó a estresar.
pero eventualmente salimos adelante con los recursos suficientes y aprendimos de esto. Pero ¿qué sucede cuando no? Pues entonces, cuando no tenemos los suficientes recursos, no podemos salir adelante de esta situación, nos frustra, nos cansa, nos agota, nos volvemos cínicos, ¿sí? Y podemos desarrollar este ciclo de destrucción, de toxicidad que nos lleva hacia el burnout. Ahora, hablabas, Rose, de algo muy interesante, de qué pasa cuando nos acostumbramos a esto, ¿sí? Una persona se puede acostumbrar a todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por cultura muchas veces nos dicen es que así es el trabajo, esa es la manera de trabajar, ¿no? O sea, a la hora que trabajo con muchas personas en las empresas que pues ven con un poquito de escepticismo esto del bienestar en las empresas y todo esto, me dicen es que así es el trabajo, esa es la chamba, ¿no? No vienes aquí a hacer amigos, no vienes aquí a divertirte, vienes a trabajar como si dijeran, pues, venimos a sufrir, ¿verdad? Sin embargo, no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos aguantando más estas situaciones, se va acrecentando más. Estos síntomas de enfermedad laboral se van acrecentando más al punto en donde efectivamente ya no hay un punto de retorno, ¿sí? O sea, sí llega a haber un punto en donde el burnout es tan grande que para trabajarlo, pues es necesario, o sea, ya hablar de otros tipos de intervenciones psicológicas, o de salud más grandes que algo que pueda hacer la empresa para poder rescatar a ese trabajador, ¿no? Entonces, pues sí, eventualmente las personas podemos aguantar a todo, ¿no? Podemos aguantarnos todo, pero ¿a qué costo y cómo, verdad? Eso sería lo que tendríamos que reflexionar. Claro, es súper interesante, Mario, porque justo creo que también, como empezaba el podcast, decíamos, tal vez todos nos hemos preguntado este concepto, ¿no? Si existe o no. Y creo que es demasiado interesante lo que comentas y creo que tiene mucho que ver con la parte de autoconocimiento y en cuanto a las herramientas que uno personalmente sepa utilizar para gestionar ese estrés. Sin embargo, me gustaría irnos un paso más atrás. ¿Cuáles son esas señales que tú dirías que son claves para poder identificar si estamos o no en algún trabajo tóxico? Y una segunda pregunta es, ¿dónde está el límite? Me gustaría pensar que el límite es personal y cada quien pues lo tendríamos que delimitar. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión como experto respecto a esto? Es que mira, ahí está bien interesante porque el límite, como tú dices, ¿no? O sea, cada persona aguanta diferente, ¿no? Y vaya, y no me refiero a que una persona sea fuerte o débil por aguantar más o menos, ¿verdad? O sea, es decir, sin embargo, hay personas que nos damos cuenta, está esta analogía, ¿no? Que dicen que el sapo, como si lo coces en aceite, ¿no? Hirviendo, si lo tiras directamente al aceite, pues brinca, ¿no? Pero si lo calientas de poquito en poquito, pues se queda ahí hasta que muere, ¿verdad? O sea, sin darse cuenta, ¿no? Que se está quemando, ¿verdad? Entonces, es similar con el burnout, ¿no? O sea, el burnout se va desarrollando y vas empezando por ejemplo, a estar primero insatisfecho con tu trabajo, ¿no? Probablemente aburrido, probablemente se puedan ver que hay rencillas o bloqueos entre los mismos colaboradores en el equipo, ¿no? Hay problemas de liderazgo, de comunicación, falta de instrucciones claras, por ejemplo, falta de metas claras, ¿sí? No tienes claro cuál es tu rol o qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O qué debes hacer para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Otra vez es que puede ser que te faltan las herramientas para poder hacer bien tu trabajo. Sientes que no tienes los materiales, que no tienes las habilidades para poder hacerlo trabajo, ¿no? O a veces, por ejemplo, que te falta la autonomía también incluso para hacerlo trabajo, ¿no? Sin embargo, también otra manera de darse cuenta que estás en un trabajo tóxico es pues tu propia salud, ¿sí? Y tus propias emociones, ¿sí? Porque a mí me pasó, yo en alguna vez, pues tuve esa experiencia, ¿no? De estar en un trabajo tóxico en donde pues estaba sintiendo burnout, y la manera en que me di cuenta, pues fue gracias a mi esposa, que me dijo, oye, pues es que hasta estás enojado todo el tiempo, ¿no? Y todo te molesta, ¿no? Y estamos ya fuera del trabajo, estábamos paseando en el parque con nuestros perros, y si sigues enojado, sigues hablando de lo que te pasó en el trabajo y sigues ganchado en eso, o sea, y no hablas de otra cosa, ¿no? Más que de eso que te está pasando ahí en el trabajo, ¿no? O sea, así como si eso fuera lo único que pasa en tu trabajo, ¿no? Entonces creo que también esa es otra manera de darse cuenta, ¿no? O sea, cuando estás en un trabajo tóxico, ¿no? O sea, cuando estás tan absorto en eso que ya no puedes salir y todo se vuelve en torno a eso, ¿no?
Y fíjate qué importante lo que dices, Mario, de cómo también las personas que están a tu alrededor te pueden dar algunas señales de qué tanto te está afectando cualquier situación, pero una situación laboral, porque finalmente las personas que tenemos una actividad laboral remunerada, usualmente pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dedicadas a esta actividad, y pues si es algo que constantemente te está generando una preocupación porque te falta claridad en tu rol, te falta información sobre si lo estás haciendo bien, te falta, como decías, materiales, herramientas, conocimiento, autonomía, es decir, no puedes hacer tu trabajo finalmente y entonces se genera como esta espiral negativa, ¿no? Pero hace rato dijiste algo muy importante de los mecanismos de afrontamiento y a lo mejor esto es algo que para quienes estamos en este tema del bienestar laboral es muy común escuchar y entender. Pero yo quisiera que a la audiencia le comentaras de manera muy sencilla cuando llega alguien y te dice, ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos mecanismos de afrontamiento que puede tener una persona desde lo individual? Y después, si quieres, hablamos de cómo desde la organización podemos diseñar estos recursos para que las personas estén mejor. Claro, pues mira, yo creo que desde lo individual, yo creo que uno puede empezar por identificar sus emociones, ¿no? O sea, creo que es muy válido y es algo que no hacemos. Como les decía, ¿no? O sea, este proceso en donde vamos poquito a poquito quemándonos, no nos damos cuenta del el tipo de emociones que estamos experimentando, ¿no? Entonces, al menos el primer paso desde lo personal, creo que sería importante analizar qué estamos sintiendo en el trabajo, ¿no? Entonces, qué tipo de emociones estamos sintiendo en el trabajo, ¿no? Ahora, también otro tema importante es la gestión, la autogestión, ¿no? Es decir, el poder también buscar las oportunidades que queramos tener, ¿no? Es decir, comunicar esa situación, ¿no? O sea, y de esto hay mucha gente que, por ejemplo, me dice, es que si digo algo, le digo algo a mi jefe o a mi jefa, pues me van a correr, ¿verdad? O me van a bloquear en el trabajo, ¿verdad? O sea, o me va a ir peor en el trabajo, ¿no? O sea, si hablo acerca de esto, ¿no? Y realmente no, o sea, lo que he visto es, al menos por ejemplo en mi experiencia, o sea, lo que hemos visto es que cuando uno puede hacerle frente a estas situaciones, ¿no? Comunicar estas situaciones de manera asertiva, por ejemplo, suceden cosas que que nos ayudan o que nos habilitan el poder ir avanzando en estos temas, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado también en lo personal, ¿no? O sea, en los momentos en donde yo he estado en cierta manera enfrascado en el trabajo, ¿no? O si entiendo que ya no hay hacia dónde irme en el trabajo, o sea, o que ya no estoy feliz en ese trabajo, pues he tenido la fortuna de tener líderes en los que me he acercado hacia ellos o ellas y pues bueno, eso ha empezado a generar una serie de acciones y de movilizaciones que al final resultaron en cambios significativos en mi ambiente laboral, ¿no? O sea, en mi historia laboral, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de ellos, ¿no? O sea, el poder empezar a poder identificar cómo te sientes, a saber qué es lo que necesitas para poder salir eh, de esa situación tóxica, ¿no? O sea, por ejemplo, necesitas llevarte mejor con tus compañeros de trabajo, necesitas mejor comunicación con tu líder, necesitas mayor claridad en tu rol, necesitas algún reto que te pueda interesar o un plan de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué necesitas, no? Y lo tercero, pues, es poder tener la habilidad de comunicarlo de manera asertiva hacia tus líderes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para empezar este proceso de crecimiento y este proceso de movilizar las cosas, porque entonces de otra manera, pues nunca se va a poder, es decir, no te van a poder leer la mente, ¿no? Y no vas a poder empezar a movilizar esos engranajes, ¿no? O sea, hacia un cambio mejor, ¿verdad? Claro, Mario, y hablando un poquito, retomando esta parte que comentas de externar tal vez nuestro sentir o la situación que estamos pasando con nuestros líderes, ¿cuáles son esas herramientas básicas que tú dirías en una conversación de este tipo? Porque creo que son conversaciones difíciles y creo también que muchas veces le sacamos la vuelta a esas conversaciones difíciles, sobre todo cuando hay un elemento de jerarquía. ¿Qué elementos pudieras darle a la audiencia si están en esta situación a tomar en cuenta en esa conversación
complicada para poder externar su sentir en dado caso que estén en esta situación de un trabajo tóxico. Y qué esperar Claro, también, creo que también es importante saber que puede que la situación no cambie y entonces también tener un plan B. No sé qué opinas. claro, eso también llega a ser un momento clave en la decisión de cualquier persona, en un ambiente laboral, cuando dices, pues bueno, ya se intentó, ya se habló, ya se externó, es imposible para ciertos ambientes laborales hacer ese cambio inmediato y pues también toca la decisión de uno decir, pues bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta aquí llegué y me voy a otro sitio en donde pueda pasar, que muchas veces en el trabajo individual con las personas, pues lamentablemente tenemos que llegar a esa decisión, ¿verdad? O sea, en donde pues ya valoramos más nuestra salud mental y nuestro cuidado autopersonal y nos toca tomar una decisión en donde pues nos toca dejar ese trabajo, ¿verdad? O sea, alejarnos de ese ambiente, ¿no? Y la verdad es que el tema es muy complicado, Grecia, porque hay condiciones laborales y hay ambientes laborales que no es tan rápido hacer el cambio, ¿no? Generar un cambio significativo en esas condiciones laborales no es tan sencillo y no es tan rápido porque dependen de muchos factores, dependen de muchas áreas, dependen incluso de muchas políticas institucionales, laborales. Esto exactamente, es todo un nivel sistémico, ¿no? O sea, que funciona de cierta manera, eh, que cambiarlo pues resulta complicado. No digo que no se pueda, es decir, se puede, pero pues hay veces en donde tú ya estás a un punto en donde dices, yo no me puedo esperar a que cambie todo esto en varios años, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque yo ya estoy mal, ¿no? Y yo necesito un cambio ya, entonces, pues nos toca hacer esa toma de decisiones, ¿verdad? Y pues bueno, me hablabas, por ejemplo, también de las habilidades. Pues yo siempre creo que a la hora de comunicar algo, la claridad es lo más importante, ¿no? Hablar con honestidad y hablar con claridad, eso es muy distinto, es muy, muy importante, ¿no? Ahora, es distinto expresar lo que uno siente y lo que uno cree a reclamar o demandar algo, ¿no? Por ejemplo, o sea, o insultar a algo, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es que nuestro lenguaje puede verse a veces modificado, ¿no? O puede verse escondido o camuflajeado por ciertos mecanismos de defensa que utilizamos, ¿no? En donde somos a veces un poco sarcásticos o donde somos un poco pasivo-agresivos, ¿no? Por ejemplo, entonces nuestra comunicación pues tiende a ser evasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces en donde ya ni siquiera creemos que puede haber un cambio y pues entonces puede sonar de esa manera, ¿no? O sea, puede sonar un poquito pasivo-agresiva con nuestra comunicación. O hay veces en que ya estamos muy enojados y lo que queremos más bien es expresar el enojo y no tanto realmente lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues un primer paso creo que es poder establecer bien qué es lo que quieres comunicar y poder hacer ese análisis en donde dejes de lado la emoción como tal, sino más bien que entiendas bien cuál es el mensaje que quieres darle y cuál es la petición que quieres hacer. Me hiciste recordar, Mario, el modelo de comunicación no violenta, ¿no? De cómo centras en ti, o sea, cuando esto pasa, yo me siento, por lo tanto necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando no tengo la información que requiero para hacer mi trabajo, me siento aislada y me gustaría pedirte que me des la información antes de, por ejemplo, que arranquen las campañas, ¿no? Pues vamos a suponer que estamos arrancando un nuevo ciclo de desempeño, sobre todo ahora que viene el cierre del año para muchas empresas, lugares de trabajo, ¿no? Entonces, generas una estructura de comunicación muy clara, ¿no? O como tú dices, aislando la emoción y hablando primero de los hechos, de lo que está pasando, ¿no? Y en lugar de decir, aquí todo está mal, ¿no? O sea, van 5 veces que sucede que llego a una reunión de trabajo y no tengo la información antes, ¿no? Entonces, como poder hacer estas diferencias, creo que es muy interesante y que da para mucho. A mí me recordaste, por ejemplo, todo el trabajo de Jane Dutton de cómo energizar un lugar de trabajo, ¿no? Y hablabas justamente de la confianza hace un momento, de la comunicación, la transparencia en la comunicación, y a mí me recordó el tema de cómo cuando generas confianza, se genera este equipo de trabajo energizado que opera mucho mejor, ¿no? A diferencia de cuando ocultas información de manera consciente o inconsciente, porque a veces también la información es tanta
que ni siquiera eres consciente que no la estás compartiendo y piensas que todos tienen el mismo nivel de información que tú, ¿no? Claro. O a veces lo que te piden es tan vago que no sabes si esa es la información que quieres, que necesitas dar, ¿no? Entonces tienes la información, pero la manera en que te la piden no es tan clara y pues terminas dando información incompleta, ¿no? O sea, entonces esa es la importancia de la claridad en la comunicación, ¿no? Y bueno, y justamente ya para cerrar esta breve conversación, y por supuesto como en muchas cosas decimos que esto da para 2 o 3 episodios y probablemente más adelante te invitamos, Mario, ¿qué consejo le dejarías a una persona sobre si está en un trabajo que en este momento percibe como algo que le está afectando? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería ese primer paso o ese paso ideal que puede dar para construir un ambiente de trabajo más sano desde él o ella? Pues mira, lo que yo recomendaría así principalmente identificar las necesidades que tienes, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que necesitas tú para que esta situación cambie? Y si es posible que esto cambie, ¿no? O sea, porque justamente eso es de lo que hablábamos, ¿no? O sea, realmente la diferencia entre que si vamos a poder lograr cambiar algo a corto plazo o no, pues parte de identificar específicamente qué necesitas para que tu condición cambie. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Identificar qué necesitas. Segundo, poder expresarlo de manera asertiva, ¿no? Y a través de los canales adecuados, ¿sí? Y tercero, pues tomar la decisión de la que hablábamos ahorita, Grecia, ¿no? Es decir, hay posibilidad de que esto cambie en este ambiente laboral, con mi líder, en esta misma empresa, o si no, pues tomar ese salto de valor, ¿verdad? Y decir, pues bueno, toca cuidarme más a mí que cuidar este ambiente, ¿no? O este trabajo solamente por quedarme con este trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que serían esas 3, ¿no? O sea, sería identificar bien mis necesidades, expresarlas de manera asertiva y, pues bueno, tener la valentía de tomar esa decisión adecuada, ¿no? O sea, si logramos hacerlo con nuestros líderes o si pues, tomamos otra decisión, ¿no? Muchas gracias, Mario. Creo que son tips súper útiles, sobre todo en estas épocas donde tal vez individualmente comenzamos a reflexionar sobre dónde estamos, qué hicimos este año, estamos en un buen lugar en cuanto a varias cosas, no solamente temas de trabajo, sino personales también. Y creo que también a lo mejor estos tips se pueden trasladar también a otros ambientes tóxicos, entre comillas, no necesariamente un trabajo. Creo que son muy útiles y muy pues utilizables. Te agradezco muchísimo tu presencia en el podcast y pues adelante, Rose. Pues sí, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Un saludo por allá también. Sabemos que estamos llegando a distintos países de habla hispana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, también si tienen alguna pregunta en los sitios del Instituto @W360 TecMilenio o en la página del Tecnológico de Monterrey, nos pueden dejar por ahí algún mensaje y con mucho gusto también veremos qué temas tratar a futuro. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un episodio más de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Ola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Ola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.